Hasta grabador de sermón y todo. Muy bien. Pues ahora es el momento de la predicación de la palabra del Señor. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para el sermón de esta mañana. Oremos. Señor y Dios, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Esta palabra que nos habla directamente, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y agradecemos que así lo haga, Padre, porque así podemos cumplir tu voluntad de la mejor manera posible. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a guardarla, ayúdanos a ponerla por obra, Señor, allí donde estemos y con quien estemos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de uno de los episodios más hermosos del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 13. Hoy vamos a hablar acerca de la transfiguración. ¿Alguien se acuerda de este momento o de qué trata este instante? Es uno de los momentos álgidos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo porque está dirigiendo sus pasos directamente hacia la boca del lobo, hacia Jerusalén, hacia donde va a morir, donde va a ser entregado por los principales sacerdotes para morir. Algo que, como ya vimos en otros sermones anteriores, sus discípulos no estaban dispuestos a aceptar. Recordamos, ¿no?, a ese Pedro que después de decir tú eres el Hijo del Dios viviente, también dijo: no hagas eso, Jesús, ni te lo pienses dos veces, cómo vas a morir, cómo vas a ser entregado. Yo haré todo lo posible para que eso no suceda. Y es cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás entorpeciendo o quieres entorpecer el principal objetivo para el cual yo he venido al mundo. Hoy vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 13, para poder entender un poquito mejor este instante trascendente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que es en los momentos cruciales de la historia de una persona en los que es necesario un instante de aliento y reposición de fuerzas. En los hitos que caracterizan la existencia humana es donde más se requiere de un espaldarazo que reafirme las decisiones tomadas y que apoye de alguna manera el camino tomado, el camino elegido con determinación y firmeza. Justo en aquellas encrucijadas de nuestra dinámica vital es que nos viene a las mil maravillas la garantía de que seremos respaldados, la seguridad de que la elección que sostenemos es la correcta, la que mejor convierte nuestros sueños y planes en una realidad bienaventurada. ¿A quién no le gusta, a quién no le agrada ser escoltado por el ánimo de personas sabias, de personas que avalan tu compromiso con una senda que se proyecta ante ti? Tomar determinadas decisiones, afrontar retos y desafíos, saltar al vacío de la incertidumbre, por poner un caso, del porvenir, o abrir la puerta a lo desconocido, requiere de otras voluntades, ¿verdad?, que se adhieran a la nuestra, puesto que estas otras voluntades de alguna manera nos brindan una confianza inusitada en aquello que vamos a emprender. Hacer la guerra por nosotros mismos casi nunca nos ha dado buen resultado. Y por eso es más importante que nunca sabernos rodear de personas que estén dispuestas a fortalecernos, a animarnos, a exhortarnos, a alentarnos. Todos anhelamos rodearnos de personas que nos aman, de personas que nos sostienen con oración, que nos sostienen en el consejo, a fin de poder ser sabios a la hora de dar ese primer paso en las disyuntivas que nos propone este plano terrenal, que no son pocas, ¿verdad? Los momentos en los cuales tenemos que tomar una decisión importante. Todos aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que consideramos a Dios Padre como nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y en las coyunturas más críticas, y que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo cuando hemos de tomar partido por una vereda existencial u otra, tenemos la certeza que nunca estamos solos en el preciso momento en el que hemos de escoger en la vida.
Nunca estaremos solos. Y no me estoy refiriendo a que no tendremos a nuestro lado a personas de carne y hueso. Estoy hablando de que como creyentes sabemos que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que siempre nos acompaña, que siempre nos guía, que siempre nos da luz sobre determinadas consecuencias que pueda tener una decisión u otra. Nos sentimos ampliamente cubiertos, por lo menos esa es mi experiencia personal, ¿verdad? Es la de sentirme ampliamente cubierto por la protección divina, a la par que profundamente agradecido por sabernos en las manos de Dios, aquel que conoce perfectamente las sazones y los tiempos, lo mejor y lo peor que nos podría pasar, las consecuencias beneficiosas o nefastas de nuestras decisiones. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando hemos de buscar otros horizontes, dentro de cualquier ámbito, cualquiera que sea este, Dios siempre te va a respaldar. Dios siempre te va a animar desde su sabia y perfecta voluntad para con tu vida. ¡Qué sensación tan maravillosa! Como he dicho antes, lo digo desde mi propia experiencia. ¡Qué sensación tan maravillosa disfrutamos cuando notamos cómo el Señor nos está auxiliando en nuestra toma de decisiones, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestras expectativas hacia lo que mejor nos conviene y no hacia lo que nosotros, con nuestro corazón engañoso, queremos lograr o conseguir? ¡Qué hermoso es experimentar su poder, experimentar su gracia, experimentar su providencia justamente en aquellos puntos de inflexión de nuestras vidas! Aquellos que hemos tenido que tomar decisiones importantes y que hemos contado siempre con la voluntad de Dios respaldándonos, sabemos a lo que nos referimos, ¿verdad? Algunos lo llaman casualidad, nosotros lo llamamos providencia divina. Jesús, si os fijáis bien en el texto de hoy, se encuentra precisamente en esta misma tesitura en la que muchos de nosotros a veces nos encontramos. Después de anunciar a sus amados discípulos que debe marchar a Jerusalén para ser entregado, para ser maltratado por las autoridades religiosas judías, después de decir a sus seguidores más inmediatos que su destino final es la muerte, Jesús, ¿qué necesita? Pues lo que necesitamos todos. Necesitamos un apoyo. Necesitamos un apoyo igual que él necesitaba, que no era precisamente el que estaba recibiendo de sus pupilos. Sus pupilos estaban más bien entorpeciendo los designios eternos de Dios. Fijémonos por un instante, recordemos a Pedro intentando quitarle de la cabeza a Jesús la idea de ser capturado y ser ajusticiado, en lugar de asumir el plan de Dios de redención que requería invariablemente la muerte de su Hijo unigénito. Dado que de los seres humanos, por lo general, incapaces de entender todo lo que está en juego en esta última etapa del ministerio terrenal de Jesús, poco ha de esperar en este sentido. El Maestro de Nazaret necesita como el bebé una señal celestial que lo aliente, que lo refuerce, que lo apoye, que lo inspire en estos momentos tan tristes y descarnados. Ya lo dije en su momento, ¿qué pensaríais vosotros? ¿Qué sentimientos y emociones lucharían en vuestro interior si supieseis que vuestro final es una muerte cierta y necesaria? Es duro, es muy duro saber que uno va camino al matadero. Así es como hoy estaba el corazón y la mente de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que va a morir. No es que puede morir, que hay posibilidades de que vaya a morir o que hayan altas probabilidades de que esto suceda, no. Jesús sabe que va a morir. Y eso es terrible. Terrible por lo menos para cualquiera de nuestras mentes. Con esa certidumbre, cualquier ser humano podría llegar a volverse absolutamente loco. ¿Quién no se volvería loco? Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús lo que hace es asumir su responsabilidad, ese compromiso de amor para con los pecadores del mundo, para contigo y para conmigo,
asume la responsabilidad y el compromiso para con la historia y afirma su rostro para cumplir fielmente con su cometido fundamental, que no es ni más ni menos que salvar aquello que se había perdido. Todavía con el regusto agridulce de la actitud de Pedro en el paladar, pasan varios días hasta que la señal de respaldo requerida por Jesús antes de encarar su destino mortal llega de una forma extraordinaria. Leamos el texto, versículos del 1 al 4. Dice así: que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Jesús era consciente de que la hora de su confirmación había llegado al fin. Jesús no desea retirarse a solas, como era su costumbre, cada vez que tenía que hablar con su Padre y así recabar sus instrucciones para un nuevo día de trabajo. Escoge de entre sus 12 discípulos a 3 de ellos, los cuales van a ser testigos de excepción de un acontecimiento sobrenatural que constatará y reafirmará de forma contundente aquella declaración del mismo Pedro que había realizado acerca de la identidad de Jesús días atrás. Pedro, el primero en declarar abiertamente quién era Jesús en realidad; Jacobo, futura cabeza de la iglesia en Jerusalén tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo; y Juan, el más joven de ellos, hermano de Jacobo y también futuro observador de lujo del segundo advenimiento de Cristo en su visión en la isla de Patmos, más conocida como el Apocalipsis. Estos serán los 3 discípulos llamados a contemplar con sus propios ojos un espectacular y estremecedor evento interdimensional. Aunque tradicionalmente muchos han estimado que el monte al que se retiran es el monte Tabor, no se nos ofrece mayor información acerca de la ubicación de este fenómeno extraordinario que está a punto de ocurrir. Lo importante, después de todo, era el acto en sí, no el lugar concreto, no el escenario en el que se van a desarrollar los acontecimientos. Bueno, pues, en cuanto pusieron su planta en las alturas de este monte de la Transfiguración, Jesús cambia, se transforma, muta por completo. Por transfiguración, ¿qué entendemos? Pues entendemos que Jesús transforma su apariencia habitual para revelar su auténtica identidad y naturaleza. El verdadero Jesús, en su máximo esplendor, en su gloria excelsa, se manifiesta delante de sus 3 discípulos más aventajados. Jesús, tal y como había confesado Pedro, es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías prometido, Dios encarnado. Y despojándose, por lo tanto, a través de la transfiguración de su figura terrenal, Jesús muestra a sus seguidores más íntimos una visión sobrecogedora de su divinidad. ¿Cómo debió ser esa visión? ¿Cómo debió ser esa visión a los ojos de estos 3 seres humanos mortales? El rostro comienza a deslumbrar sus ojos, cegándolos con la intensidad de su gloria y majestad desencadenadas. Sus vestiduras se convierten en un refulgente rayo de luz, en un blanco nuclear que prácticamente no puede nadie resistir. El esplendor de la divinidad de Jesús llena todo a su alrededor y sus discípulos quedan anonadados mientras su visión inicia su lenta adaptación. Estaban viendo, pensémoslo bien, estaban viendo a Dios cara a cara. Viendo a Dios cara a cara. De eso no había duda, ¿verdad? Y esta vivencia espectacular confirmaba definitivamente que Jesús era algo más que un maestro, que Jesús era algo más que un profeta, que Jesús era mucho más que un gurú o que un revolucionario.
Dios estaba con ellos precisamente en ese instante, en esa montaña, y Jesús iba a ser glorificado anticipadamente, aunque fuese por un breve periodo de tiempo, por su Padre Celestial. Y por si esta fantástica y asombrosa experiencia no les había llenado de admiración, sin saber cómo aparecen junto a Jesús dos siluetas, las cuales poco a poco van reconociendo, no sabemos tampoco muy bien cómo, como las dos eminencias de tiempos ancestrales. No tenemos conocimiento de cómo Pedro, Jacobo y Juan llegaron a reconocer de verdad a estos dos varones que estaban conversando animadamente con Jesús. Ahí podemos hacer muchas preguntas. ¿Fue la clase de conversación la que les dio alguna pista? ¿Se presentaron de alguna forma cuando hicieron acto de aparición? La cuestión es que tuvieron la oportunidad de encontrarse personalmente con dos de los profetas que mejor encarnaban todas y cada una de las promesas de Dios a su pueblo acerca de su redención. Por un lado estaba Moisés, el gran Moisés, del que habla prácticamente toda la Escritura. El gran Moisés, símbolo inequívoco de la ley judía, de la Torá, libertador de Israel de la tierra de esclavitud en Egipto, tipo de Cristo, aquel que nos ha liberado de las ataduras del pecado. Y por otro lado encontraron ¿a quién? Encontraron a Elías, aquel exponente legendario del profetismo anticipador del advenimiento de Cristo, llevado en vida a los cielos, como bien nos narra el Antiguo Testamento, como recompensa de su labor, de su fe y valentía en su servicio al Señor. Podríamos decir, al considerar estas dos figuras extraordinarias de la palabra de Dios, sin equivocarnos en lo más mínimo, que en Cristo estaba reuniéndose la ley y por otro lado los profetas de nuestro Antiguo Testamento. Moisés y Elías estaban avalando a Jesús en su misión salvífica, algo que hace que Jesús reciba una grandísima, una formidable dosis, especialmente energética, de aliento para lo que está por venir en su ministerio evangelizador. Pedro, Jacobo y Juan no deben salir de su estupefacción, me figuro yo, al estar nada más y nada menos que en la presencia de tan venerables huéspedes. ¿Qué judío no hubiese querido ver de manera personal y presencial a Moisés y a Elías redimidos? ¿Quién no hubiese querido esto? Y como siempre, pues ya sabéis, de entre estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, pues siempre sale una voz cantante. Adivináis de quién, ¿verdad? De Pedro. Como siempre, Pedro, con toda la buena intención del mundo, pero sin entrever el significado pleno de todo lo que estaba sucediendo en ese mismo instante, propone a Jesús una idea entre trivial e ignorante. Desde el reconocimiento de que está siendo un privilegiado al poder ser testigo de este encuentro sobrenatural, plantea a Jesús construir unas enramadas en las que puedan cobijarse tanto Jesús mismo como Moisés y Elías. Y yo me figuro, ¿cuántas preguntas tenía Pedro que hacer a estos dos varones y siervos de Dios? Por las mismas, yo creo que también las que nosotros tenemos en mente cuando nos volvamos a encontrar con ellos en nuestra patria celestial. ¿Nos gustaría preguntar a Moisés o Elías acerca de tantas cosas que para nosotros siguen permaneciendo como enigmas? ¿Cuántas preguntas tenía Pedro? Era una manera de decir que necesitaba pasar tiempo con ellos, mucho más tiempo junto a ellos para desentrañar tantos misterios, para conocerlos con mayor detenimiento, para disfrutar de su impresionante sabiduría, para saber más sobre el cielo, sobre Dios. Esto no podía acabar tan pronto, estaba diciendo Pedro, por lo a gusto que estamos aquí. Las enramadas, como bien sabéis, eran cabañas elaboradas con ramas verdes entrelazadas que simbolizaban, sobre todo en la fiesta de Sucot, la vida de los israelitas en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. A Pedro le parece un plan genial.
una enramada para cada uno, porque esta clase de sucesos no se daban todos los días. Y justo mientras desarrollaba su planificación de las cabañas, midiendo los metros cuadrados, Pedro y los demás son engullidos por una nube luminosa. Nos dicen los versículos del 5 al 8 que mientras él aún hablaba, mientras Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Esta nube salida de la nada, con un fulgor excepcional, cubre a todos los allí presentes. Y una voz que provenía de todos los sitios a la vez los envolvió para traducirse en una nueva expresión de la confianza, del respaldo y de la fidelidad del Padre Celestial para con su Hijo amado. Y del mismo modo en que en el día de su bautismo en el río Jordán, recordaréis, por Juan el Bautista, una paloma apareció sobre Jesús para confirmarlo delante de todos los que allí estaban presentes, y los confirmó como el Cristo, para insuflarle de ánimo antes de empezar a caminar por el desierto de la tentación durante 40 días y 40 noches. Así Dios vuelve de nuevo a reafirmar la identidad de Jesús delante de sus 3 discípulos. El Padre se complace en esa breve frase que surge desde la nada. Se complace en la obediencia de su Hijo. Y esta complacencia será un acicate para el mismo Jesús a la hora de afrontar sus instantes más duros y determinantes de su vida. El mandamiento del Padre para los hepatados discípulos es el de la escucha activa. A Él oíd. El de la atención a sus enseñanzas. Le está diciendo: no perdáis ripio de todo lo que diga mi Hijo. No dejéis en el olvido ninguna de sus enseñanzas, porque todo ha de ser bendición para aquellos que vengan después de vosotros. El mandamiento del Padre es el del acatamiento de su voluntad, el de asimilar que Jesús iba a padecer necesariamente para consumar los propósitos redentores de Dios para con la humanidad. Imaginaos en esa situación, con el miedo surcando sus rostros, sabiéndose en tierra santa y ante la presencia de su Creador y soberano, los discípulos ¿qué hacen? Besan el polvo mientras cierran sus ojos y esperan en su indignidad ser aniquilados por el Dios del universo, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no iban a postrarse ante la voz y la luz que irradia del 3 veces santo? ¿Cómo no iba a temblar la carne y los huesos de mortales imperfectos delante del Omnipotente? Muchos otros profetas ya habían sentido esa misma sensación, y alguno que otros incluso se había desmayado al recibir la teofanía de Dios. La reverencia y veneración de los discípulos de Jesús es tan grande, fijaos, que no osan levantar su mirada, so pena de ser fulminados. Y tremolando todavía por el efecto sobrecogedor del Padre, hablándoles directamente a ellos, ellos escucharon perfectamente la voz celestial. Jesús se acerca a su vera y poniendo sus manos en sus hombros, los tranquiliza y les pide que se levanten. El evento de respaldo celestial ha concluido. Jesús vuelve a verse como siempre lo habían visto los discípulos, y tanto la nube de luz como Moisés y Elías ya han desaparecido del lugar. Jesús, con una sonrisa de oreja a oreja, los ayuda a ponerse en pie, y los discípulos, todavía azorados y desconcertados por todo lo que han visto, por todo lo que han oído, parecen estar flotando en una suerte de ensoñación irreal. Ya aterrizados de este acontecimiento imborrable, los discípulos emprenden junto a Jesús el descenso hacia el campamento donde les aguardaba el grueso de sus compañeros.
Seguro que estaban allí los compañeros haciendo uñas, preguntando para sí mismos todas aquellas cuestiones que estaban preparados para hacer a sus compañeros. Leemos en los versículos del 9 al 13 que cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ni más ni menos que de Juan el Bautista. De forma similar a cuando Jesús rogó por sus pupilos que no revelasen, recordemos, su auténtica identidad mesiánica a nadie, ahora Jesús hace otro tanto con sus 3 aprendices. Hablar a otros, aunque fuesen sus mismos consiervos, sobre lo que habían percibido con sus sentidos en el monte de la transfiguración, solo precipitaría acontecimientos que no cabe duda que desembocarían en la pasión de Jesús. El silencio necesario de este evento debía permanecer bien guardado en el corazón y en la memoria de Pedro, de Juan y de Jacobo. Ya habría tiempo, ya llegaría el momento en el que pudieran compartir esta formidable experiencia, concretamente cuando Jesús, tras morir en la cruz, resucitase de entre los muertos. Ya habría momento para poder compartirlo. Y justo en el momento en el que más bajos iban a estar los ánimos de los seguidores de Jesús, es que estos 3 apóstoles debían aportar esa señal incuestionable de la veracidad de la resurrección de Jesús, así como también de su divinidad. Posiblemente estos 3 discípulos todavía no llegarían, no acabarían de entender en ese instante preciso el porqué de esta petición. ¿Por qué Jesús me pide que no cuente nada de lo que ha sucedido si esto es? No, mucha gente no podría cerrar la boca ni dejar de proclamarlo, porque seguramente estarían desconcertados ante la petición de Jesús, pero en su momento oportuno sabrían que todo esto tenía el propósito claro de reavivar la fe de sus seguidores, precisamente en aquellos momentos de incertidumbre, de zozobra y de depresión espiritual que llegaría tras la muerte del Señor Jesús. Una cuestión parece rondar la mente de sus discípulos al margen de los motivos tras el silencio mesiánico. Sabiendo lo que los escribas, es decir, los encargados de copiar las escrituras, y aquellos que conocían al dedillo la revelación profética de antaño afirmaban sobre la venida de Elías, al cual acababan de ver precisamente hacía unos instantes, se preguntan si esto es cierto. Recordemos que Jesús ya había hablado con sus seguidores acerca de este Elías redivivo. No es que Elías, el único mortal, junto con Enoc, que no había saboreado la muerte, fuese a regresar desde los cielos para marcar y preparar el camino al Mesías. No era eso. No estaba hablando Jesús de esto, aunque los judíos esperaban precisamente esto. Nos dice que Jesús ya había anunciado que este Elías era el mismísimo Juan el Bautista, su precursor y también su primo. En Mateo 11, 13 al 15 dice: todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oigan. Claro, si esto aparece en Mateo capítulo 11, ¿es que habían olvidado sus discípulos este detalle ya desvelado previamente? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Jesús? El Elías verdadero, el aparecido en la transfiguración, había venido para respaldar a Jesús, para reforzar su entrega hasta la muerte, para aconsejarlo en sus adversidades a las que tendría que hacer frente muy pronto. Pero el Elías figurado, o el Elías simbólico, es decir, Juan el Bautista, ya había hecho su trabajo de predicación del arrepentimiento en orden a preparar y allanar el camino y el ministerio de Jesús.
Y todavía estaban los discípulos preguntándose quién era este Elías prometido. Jesús, con la paciencia que le caracteriza, en muchos momentos de los evangelios encontramos a ese Jesús como diciendo: madre mía, vaya discípulos que tengo entre manos. Con esa paciencia que le caracteriza, vuelve a señalar que Juan el Bautista ya hace tiempo que había realizado la labor de ese Elías, que había pronosticado los profetas, que entraría en escena justo antes de que el Mesías inaugurase el reino de los cielos. Con su mensaje radical y preñado de juicio divino, recordaremos, Juan el Bautista estaba restaurando la relación de Dios con su pueblo, esa relación rota siglos antes a causa de la infidelidad y a causa del adulterio espiritual. La palabra profética, silenciada durante el periodo intertestamentario, ese periodo que existe entre la última profecía del Antiguo Testamento hasta los Evangelios en el Nuevo Testamento, en el primer siglo de nuestra era, había recuperado su voz en el discurso honesto y contundente de Juan el Bautista. Los líderes religiosos, las autoridades civiles no lo tuvieron por lo que él era realmente. ¿Os acordáis de su final, verdad? También predicamos acerca de ello, acerca de cómo acabó la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja ofrecida a una jovencita Salomé. Jesús confiesa a sus discípulos que ese mismo maltrato, que ese mismo vilipendio era precisamente el que le esperaba a él cuando atravesase las puertas de Jerusalén. Él también sería azotado, él también sería torturado, él también sería ajusticiado, vejado, humillado, crucificado, como si de un vulgar terrorista se tratase. Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cómo no iba Jesús a necesitar en su humanidad recibir de su Padre, de los santos que ya moraban en los lugares celestiales, un atisbo, un aperitivo de la gloria venidera, unas palabras de aliento para arrostrar la que se le venía encima? ¿Cómo no lo iba a necesitar el Señor Jesús? Y así, satisfechos con la respuesta de Jesús a su incógnita, los discípulos llegaron a encajar, por fin, después de tanto tiempo, esa pieza que faltaba en el puzzle de Juan el Bautista, el Elías profetizado, en ese rompecabezas de los propósitos y planes de Jesús para el futuro que les estaba aguardando. Para terminar, queridos hermanos y hermanas, yo creo que la transfiguración debió ser algo realmente impresionante para estos tres hombres. ¿A quién de nosotros no le hubiera gustado estar en ese instante y ver a Jesús como ese Dios encarnado, como ese Mesías prometido, como la esperanza de Israel? Verse cara a cara con Dios mismo. Pensémoslo por un instante. ¿Qué será ver cara a cara a Dios encarnado en Jesús, con sus dos de sus más grandes exponentes en la historia de Israel, Moisés y Elías? Imaginemos que debió resultarles algo difícil de asimilar y de olvidar. Esta visión inenarrable de la gloria de la divinidad de Cristo nos sigue confirmando que Jesús no era un gurú más, ni un activista religioso más, ni un filósofo avispado más. Es Dios hecho carne, hueso y sangre, el cual vino a este mundo para cumplir las promesas reveladas en las Escrituras, para enseñarnos el camino al Padre, para libertarnos del pecado que nos asedia continuamente. Jesús, respaldado por la infalible declaración de su Padre Celestial, es un ejemplo que imitar, en un espejo en el que reflejarnos, en un modelo en el que seguir de por vida. Y el mandamiento de Dios sigue estando vigente para nosotros en la actualidad, el mismo mandamiento que señaló a los discípulos del Señor Jesús, tal y como lo ha sido a lo largo de la historia humana, que le escuchemos a Él y solo a Él. ¿Estás escuchando a Jesús cada día? ¿O estás escuchando otras voces que te marean, que interfieren en esa comunión y comunicación directa de nuestro Señor Jesucristo con nosotros?
tal y como ha sido siempre y como deberá ser siempre desde nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer nuestras las palabras de Juan capítulo 6, versículos del 68 al 69. Señor, hemos cantado hace un momento, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús siempre estará a tu lado. Nunca lo olvides. Jesús siempre estará a tu lado para respaldarte en tu llamamiento, para respaldarte en tus encrucijadas, del mismo modo en el que siempre Jesús estuvo sostenido por su Padre en los momentos más críticos de su existencia terrenal. Tengamos una oración. Señor, tú estás con nosotros y lo sentimos a cada paso que damos. Tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y confiamos de una manera clara y contundente en esa promesa que tú has dado a tu pueblo, que tú estarás con nosotros en las buenas y en las malas, en la misión que tú nos has encomendado, en nuestro trato a los demás, en nuestros momentos críticos y en nuestros éxitos. Allí estás tú. Gracias, Padre, porque tú en instantes difíciles y cruciales de nuestra vida has estado a nuestro lado para darnos el consejo, la fuerza y la determinación para salir adelante. Porque si echamos nuestra mirada atrás, nos damos cuenta, Señor, de cómo ha sido nuestra vida, de todas las adversidades por las que hemos tenido que atravesar, por todas las situaciones complicadas a las que hemos tenido que hacer frente, y de todas ellas hemos salido victoriosos gracias a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque no cabe duda, Señor, de que no estamos solos en este mundo. Y aparte de tener una familia en la fe preciosa que nos ayuda y que nos auxilia, tu Hijo Jesucristo siempre nos acompaña allí por donde vayamos. Gracias, Padre, por darnos esa seguridad y esa certeza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en pie, queridos hermanos, para terminar cantando la doxología y nos emplazamos hasta el próximo jueves, nuestra reunión de oración, de acuerdo, siempre buscando su voluntad y siendo conscientes de lo que hoy hemos aprendido, que debemos oírle a Él y que nunca estamos solos, porque Él está a nuestro lado. Que Jesús nos llene de gracia divina, que el Padre amoroso nos dé su sostén y que el Santo Espíritu se nos comunique ahora y por todos los siglos. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros hoy y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana.